¿Qué cambia con la Ley Karin? La Ley Karin no se limita a incorporar nuevas sanciones frente al acoso o la violencia en el trabajo. Su principal aporte es que modifica la forma en que las empresas deben actuar frente a estos riesgos, estableciendo un modelo más completo, preventivo y estructurado. Antes de esta ley, muchas organizaciones reaccionaban de manera informal o tardía frente a denuncias de maltrato, o simplemente no contaban con mecanismos claros para abordarlas. Con la entrada en vigencia de la Ley número 21.643, esto cambia de manera significativa. Ya no es suficiente resolver el problema cuando ocurre, sino que se exige gestionar activamente el riesgo de acoso y violencia laboral. De una lógica reactiva a una lógica preventiva. Uno de los cambios más relevantes es el paso desde una lógica reactiva, es decir, actuar solo cuando el problema ya existe, hacia una lógica preventiva. Esto significa que la empresa debe anticiparse a los riesgos, identificar posibles situaciones de conflicto o maltrato, generar políticas y prácticas de buen trato, capacitar a sus trabajadores y promover ambientes laborales respetuosos. La prevención deja de ser una recomendación y pasa a ser una obligación legal concreta. Implementación obligatoria de protocolos. La ley exige que todas las empresas cuenten con un protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y de la violencia en el trabajo, el cual debe estar formalmente establecido, ser conocido por los trabajadores y aplicarse en la práctica. Este protocolo no es solo un documento, sino una herramienta de gestión que debe incluir medidas de prevención, procedimientos de denuncia, etapas de investigación, medidas de resguardo y posibles sanciones. Además, debe integrarse al reglamento interno o, si no existe esa obligación, ser entregado al momento de la contratación. Canales de denuncia claros y accesibles. Otro cambio clave es la exigencia de contar con canales de denuncia formales, accesibles y conocidos. La empresa debe informar cómo y dónde denunciar, asegurar que la denuncia pueda realizarse sin temor y garantizar que será recibida y tramitada. Esto implica superar prácticas como no saber a quién acudir, depender exclusivamente de la jefatura directa o enfrentar barreras informales para denunciar. Procedimientos de investigación regulados. La Ley Karin establece que toda denuncia debe dar lugar a un procedimiento de investigación formal, regido por principios como imparcialidad, confidencialidad, celeridad y debido proceso. Esto significa que no se pueden ignorar denuncias, no se pueden resolver de manera arbitraria, y las decisiones deben ser fundadas. La investigación deja de ser discrecional y pasa a ser una obligación estructurada. Medidas de resguardo y protección. La ley también refuerza la obligación de adoptar medidas de resguardo inmediatas para proteger a las personas involucradas, especialmente a quien denuncia. Estas medidas pueden incluir separación de espacios de trabajo, cambios de funciones o jornada, limitación de contacto entre las partes, entre otras. Lo importante es que se adopten oportunamente, sean proporcionales y no generen un perjuicio indebido. Acompañamiento y apoyo a las personas afectadas. Un elemento especialmente relevante es la incorporación del acompañamiento a las personas afectadas, incluyendo apoyo psicológico. La circular suceso número 3813 establece que las entidades empleadoras deben contar con protocolo de prevención, informar los canales de denuncia e informar el acceso a atención psicológica temprana para quienes se vean afectados. Esto refuerza la idea de que el daño no es solo laboral, sino también emocional y que debe ser abordado de manera integral. Nueva interpretación del deber de protección. Finalmente, la doctrina administrativa también ha reforzado este cambio. El dictamen número 362/19 de la Dirección del Trabajo establece que el deber de protección del empleador no se limita a riesgos físicos, se extiende a los riesgos psicosociales y exige una conducta activa. Esto implica que el empleador debe prevenir situaciones de acoso, actuar oportunamente frente a denuncias y adoptar medidas eficaces. No hacerlo puede generar responsabilidad. En síntesis, la Ley Karin transforma la forma en que las empresas deben enfrentar el acoso y la violencia en el trabajo. Ya no basta con sancionar conductas aisladas. Se exige un sistema completo que incluya prevención, denuncia, investigación, protección y acompañamiento. Este cambio implica asumir que el ambiente laboral es una responsabilidad organizacional y que garantizar un espacio de trabajo seguro y respetuoso es parte esencial de la gestión de cualquier empresa. Hagamos un inciso para revisar algunos aprendizajes.
Continuemos con otros puntos introductorios de la Ley Karin. Ámbito de aplicación y primeras definiciones. Para aplicar correctamente la Ley Karin, es fundamental entender a quién protege, en qué situaciones se aplica y qué conductas regula. Estos puntos son claves porque permiten identificar cuando estamos frente a un problema que debe ser abordado conforme a la ley y cuando no. Ámbito de aplicación de la Ley Karin. La ley número 21.643 tiene un alcance amplio. Se aplica a todas las empresas, sin importar su tamaño. B. Todos los trabajadores y trabajadoras. C. Relaciones laborales presenciales y también a distancia o teletrabajo. D. Y a situaciones que ocurren con ocasión del trabajo, incluso fuera del lugar físico de la empresa. Esto último es especialmente relevante. La ley no se limita a lo que ocurre dentro de una oficina o instalación, sino que abarca también interacciones digitales, correos, chats, videollamadas, actividades laborales externas y situaciones vinculadas al trabajo, aunque ocurran fuera del lugar habitual. En términos simples, si la conducta está relacionada con el trabajo, la ley puede aplicarse. Las tres categorías principales que regula la ley. La Ley Karin identifica tres grandes tipos de conductas que deben ser prevenidas, investigadas y sancionadas. Estas son: acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo ejercida por terceros. Exploremos a continuación cómo se manifiestan y aspectos centrales en cada una. A. Acoso sexual. Se refiere a conductas de carácter sexual no consentidas que afectan la dignidad o la situación laboral de la persona. Puede manifestarse a través de comentarios o insinuaciones, mensajes o contenido digital, contacto físico no deseado, presiones o condicionamientos. El elemento central es que la conducta no es deseada y genera un impacto en la persona o en su trabajo. B. Acoso laboral. La ley define el acoso laboral como conductas de agresión u hostigamiento que generan menoscabo, maltrato o humillación, o que afectan la situación laboral de la persona. Un punto clave que introduce la ley es que no se requiere necesariamente reiteración. Una sola conducta puede ser suficiente si es suficientemente grave. Esto implica que no es necesario esperar que la situación se repita muchas veces ni que exista una conducta prolongada en el tiempo para que se considere acoso. El foco está en el efecto que produce en la persona. C. Violencia en el trabajo ejercida por terceros. Esta es una de las innovaciones más importantes de la Ley Karin. La ley reconoce que la violencia en el trabajo también puede provenir de personas externas, como clientes, usuarios, proveedores, pacientes, estudiantes, entre otros. Esto significa que la empresa no puede desentenderse de situaciones en que un trabajador es agredido por un tercero en el contexto de su trabajo. Por ejemplo, un cliente que insulta o amenaza a un trabajador, un usuario que ejerce violencia verbal o física, situaciones de hostigamiento externo vinculadas a la función laboral. En todos estos casos, la empresa debe prevenir, intervenir y proteger a la persona afectada. Un cambio clave en la forma de entender el problema. Este punto tiene una gran importancia práctica, especialmente para trabajadores de empresa privada. Tradicionalmente, se tendía a pensar que los problemas de acoso o maltrato solo existían cuando una jefatura abusaba de su posición o había conflictos entre compañeros. Sin embargo, la Ley Karin amplía esta mirada y deja claro que la violencia laboral no depende solo de quien la ejerce, sino del contexto en que ocurre. Esto implica que no importa si el agresor es interno o externo, lo relevante es que la conducta ocurra en el marco del trabajo y que afecte la dignidad, seguridad o bienestar de la persona. Importancia práctica para los trabajadores. Para quienes trabajan en empresas, especialmente en áreas como atención al público, ventas, servicios o soporte, esto tiene implicancias muy concretas. Ya no es aceptable normalizar el maltrato de clientes o usuarios. La empresa debe tomar medidas frente a estas situaciones, y el trabajador tiene derecho a ser protegido, incluso frente a terceros. En otras palabras, el trabajo no justifica el maltrato, venga de donde venga. El ámbito de aplicación y las definiciones de la Ley Karin permiten entender que estamos frente a una regulación amplia, que busca proteger a las personas en todas las dimensiones de su experiencia laboral. La ley no solo identifica conductas, sino que amplía el concepto de riesgo laboral, incorporando la violencia, el acoso y el maltrato como problemas que deben ser gestionados por la organización. Ten presente como elementos clave que
No es necesario que exista una relación jerárquica para que haya acoso o violencia. No es necesario que la conducta se repita muchas veces. Y no es necesario que el agresor sea parte de la empresa. Si la conducta ocurre en el contexto del trabajo y afecta la dignidad de una persona, la Ley 21.643 incorporada al Código del Trabajo puede aplicarse. Es necesario comprender que la Ley Carin no aparece de la nada. Es el resultado de una evolución del derecho del trabajo, desde la protección de la seguridad física hacia la protección integral de la dignidad, la salud mental y el respeto en el trabajo. Para entender la ley, el alumno debe quedarse con una idea simple. Un buen ambiente laboral no es solo una aspiración ética, sino también una exigencia legal. Esa exigencia se apoya en el deber de protección, en los derechos fundamentales de las personas trabajadoras y en estándares internacionales como el Convenio 190. Para finalizar, te invito a reflexionar sobre esta idea. Muchas veces se piensa que la violencia laboral es un problema personal entre dos personas. La Ley Carin cambia esa mirada. Enseña que, cuando hay acoso, humillación o violencia, no estamos solo ante un conflicto individual. Estamos frente a un riesgo laboral y organizacional que afecta a la víctima, al equipo y a la empresa completa.